Saludos amigos, gracias por su sintonía con esta propuesta de la noche. Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, porque Carlos Arturo Guizarre sigue en compromisos profesionales y en esta primera fase del programa, esta primera parte de propuesta de la noche, estaremos acompañados de Jorge Saade, que igualmente va a compartir con nosotros lo que es los temas de interés en el campo internacional, aunque de entrada vamos a tener un tema de mucho interés que a ustedes siempre de alguna manera le impacta, en unos casos a algunos les preocupa, en algunos casos otros se ponen muy contentos por resultados y ya ustedes se van a enterar de qué vamos a hablar con Jorge Saade. En Henry Ebrar estará igualmente compartiendo con ustedes su acostumbrado análisis y comentario económico. Don Jorge, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, señor Manuel, y a ustedes los televidentes propuesta en la noche, muy buenas noches. Sí, bueno, los amigos saben que los viernes normalmente tratamos de hacer un programa especial y entonces le adelantaba a Jorge de que el tema que vamos a abordar inicialmente en algunos casos pone contento a una gente, en otros casos le preocupa, en otros casos como que no están muy de acuerdo, y me refiero a las encuestas. Las encuestas que tradicionalmente se hacen para medir posicionamiento político, pero también para medir el grado de aceptación de algún producto en el campo comercial. Jorge Saade interviene realmente en ese tema de las encuestas, de la aplicación de encuestas, tanto a nivel político como a nivel comercial. Jorge, República Dominicana ya en estos últimos años, yo diría que ya está muy acostumbrada a la aplicación de sondeo político, de encuesta, para medir posicionamiento electoral, pero también para medir productos en el campo comercial y trazar también estrategias de comercialización. ¿Qué tanto nos hemos desarrollado en ese campo de las encuestas, tanto a nivel político como de proyección comercial? Bueno, sin duda alguna, el tema de las encuestas engloban esa parte de las investigaciones de materia científica, ya sea de parte cualitativa y cuantitativa. Sin duda alguna, República Dominicana ha entrado en la brújula, en el radar de aquellas encuestadoras, no solamente internacionales, sino nacionales, en la aplicación de este tipo de metodología para saber qué es lo que piensan los consumidores y, lo más importante, los electores. Sí. Bueno, ¿de qué manera se gana credibilidad? Porque en el caso concreto de República Dominicana, tú encuentras que un político, bueno, concretamente en estos días, el expresidente Leonel Fernández dice en un acto donde se encontraba, dice, me cayó una encuesta en la mano donde Fuerza del Pueblo aparece en primer lugar como fuerza política en la República Dominicana. Ese mismo fin de semana en que el expresidente Fernández hablaba de eso, Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, decía que igualmente había consultado una encuesta donde su partido, el PLD, aparecía ya como creciendo en el ámbito de la política dominicana, que el PLD volvía otra vez a constituirse en una fuerza importante. Particularmente me llegaron informaciones de fuentes gubernamentales donde decían que tenían los resultados de una encuesta que se había hecho donde se indicaba que si el presidente Luis Abinader optaba por la reelección obtendría el favor de una buena parte del electorado. Concretamente en esa ocasión se hablaba de un 46%. ¿Qué está pasando en el mercado electoral político en la República Dominicana si tú conoces algo concretamente? Porque, bueno, y te repito, cité los tres fuerzas políticas fundamentales, tienen cada uno sus encuestas que, de acuerdo a lo que dice, están muy bien. Sin duda alguna, creo que nadie va a estar feliz con la publicación de los resultados de una encuesta. Te digo esto porque los perdedores piensan que tienen más y los que están en primer lugar piensan que tienen aún muchísimo más. El tema de la credibilidad en las firmas encuestadoras es indispensable, sobre todo en el tema político, porque gracias a esto tú vas a crear una especie de estigma, una especie de fama, y si te va a ir muy bien, como las reconocidas internacionales y muchas nacionales, la gente va a seguir y te va a dar como la aceptación en torno a tus resultados. Lo más importante del tema de la credibilidad es que va acompañado de un tema legal. Manuel, hay que recordarles a nuestros televidentes que la Junta Central Electoral te emite un aval para que tú tengas
esa permisología para publicar los resultados en los medios de comunicación. Eso te obliga a ti como firma encuestadora a hacer un muy buen trabajo y tener como esa delicadeza y mayor importancia en la publicación de los mismos. Eso es algo muy importante. Volviendo al tema de esa guerra de encuestas y que ya forma parte de los discursos de la oposición, como muy bien dijiste el caso de Leonel Fernández y también de Danilo Medina, que sin duda alguna la respuesta de Danilo es la respuesta, es lo que dijo Leonel. Lo que más, y yo que estoy en este mundo de las encuestas, lo que posiblemente ha dicho Leonel es que la fuerza del pueblo está en primer lugar, ¿verdad? Pero quizás esa es la sumatoria de los seguidores de Leonel, los leonelistas, a la intención de votar en el presidencial, pero también sumas a los de su hijo. Entonces, cuando él dice que presuntamente la fuerza del pueblo está en primer lugar, es porque toma también a este candidato, la fuerza del pueblo, que es su hijo, suma lo suyo, le aplica un margen de error de un 3.5, quizás hace unas modificaciones y lo coloca en primer lugar. Pero hay que recordarle algo a nuestros televidentes, que en política, y sobre todo en el tema de la encuesta, 2 más 2 no es 4, 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 0, 2 más 2 es menos 1. Entonces, que no necesariamente aquellos simpatizantes del hijo apoyarían al padre si en el caso de Omar no fuese el presidente o el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Con el caso del presidente Luis Abinader, Momentum, la firma que yo lidero y dirijo, antes de las elecciones de 2024 lo posicionó con una, vamos a decirlo así, en vísperas, en esa fantasía, esa embriaguez de que vísperas de resultar electo presidente, él contaba con un 45% de simpatía para un tercer periodo presidencial. Bien, pero ya cuando lo hicimos en junio de este año, ya cuando en varias oportunidades el presidente ha dicho que no quiero ser candidato, la Constitución se lo prohíbe, casi que ese mismo se inhabilita para colocar esta opción, baja de un 45%, de un 37 o 45% esas personas que apoyarían a un tercer periodo del presidente Luis Abinader. Pero lo más importante de todo esto, si solamente le preguntamos a aquellos que simpatizan por el PRM, se invierte, se revierten los resultados, señor Manuel, fijándolo con un 63% de votos a favor, y también pasa lo mismo de aquellas personas que votaron por Luis Abinader en el 24, que también lo apoyarían, ¿por qué no?, en el 2028. Yo te preguntaba, por ejemplo, que esa encuesta, que al parecer es mucho la que utiliza el presidente Luis Abinader para conocer más o menos el impacto de sus políticas públicas, pero también su posicionamiento como líder político, esa encuesta decía que, según la fuente que me lo comunicó, esa encuesta decía que si Luis Abinader decidiese ir por la reelección, obviamente la reelección está prohibida por la Constitución de la República por una iniciativa del propio gobernante, que si iría a la reelección obtendría un 46%. Pero esto se produce en un escenario donde el Partido Revolucionario Moderno tiene 6, 7 o 8 aspirantes presidenciales. Y entonces uno diría, bueno, ¿cuál es la situación que se está presentando en el PRM? Porque un 46% motivaría a cualquiera Sin duda a alguna, repetir. creo que fuiste muy moderado con la cantidad de los presidenciales del PRM. Por ahora son 8, pero es muy posible que a medida que pase el tiempo incremente la cantidad de los presidenciales del PRM. Yo creo que esto se debe a una lectura fácil, la amenaza de los Fernández en la intención de voto. Pareciera que el PRM, la mayor amenaza es ese incremento de Omar Fernández, también por parte de su padre. Entonces esto como que toma terreno frente a las intenciones del PRM en mantenerse al poder. Hay analistas nacionales que han dicho de que pareciera que el único que podría que no permitir e impedir el fin del PRM en el gobierno y el retorno de los Fernández al poder sería que se presentase Abinader y contrarrestar cualquier tipo de amenaza. Pero hemos visto que hay presentaciones muy sólidas de candidatura, hemos visto el caso de David Collado, el de Carolina Mejía, también de Raquel Peña, hay otros directores originarios PRMistas que tienen buenas intenciones y buen posicionamiento. El tema es que nos estamos apresurando mucho para lo que nos espera el 2028. Les puedo asegurar de antemano que las guerras de encuesta sería una abreboca de lo que nos espera en esta campaña presidencial, que sin duda alguna comenzó antes de este año, señor Manuel. Sí, mira, tú planteas un escenario interesante, porque en el caso de Fuerza del Pueblo, tú planteas evidentemente que el Leonel Fernández, el expresidente Fernández, es un líder político que en las elecciones, por ejemplo,
del 2024, yo creo que se puso de manifiesto esa influencia de su liderazgo en el electorado. Es decir, cuando se medía la figura del presidente Fernández frente a lo que era su partido, su figura parecía muy por encima de lo que era el partido Fuerza del Pueblo. Me parece que se mantiene así. Ahora, se ha dado un fenómeno dentro de esa institución donde incluso hay quienes se aventuran a afirmar que la figura del hijo de Omar Fernández está por encima de la figura del padre. Sin duda alguna esto se debe a aquellos jóvenes que han Pero sido representados. el hijo se ha mostrado con mucha reserva, ha dicho públicamente, no, yo no voy a enfrentar a mi padre por la nominación presidencial de Fuerza del Pueblo. Pero aún así se mantiene esa situación. Porque Omar Fernández es la unión no solamente de PLDistas con la Fuerza del Pueblo, sino también de PRMistas con la Fuerza del Pueblo y también con aquellos independientes, abstencionistas, agnósticos, indecisos, Es decir, el apoyo de otra fuerza política a Omar Fernández. Y lo vimos en las elecciones, o sea, esto no ya es parte, responde lo de las encuestas, lo vimos en las elecciones del 2024 en la capital, donde este joven, bien que yo siendo alguna me he reunido con él, yo lo conozco, y yo lo hubiese hecho, mira, si yo fuese tu asesor, no hubieses tomado esta decisión tan arriesgada de lanzarte a la senaduría de la capital, porque estarías combatiendo al PRM y a la unión de un candidato como era entonces Guillermo Moreno, que tenía 1% a nivel nacional. Pero lo que te trato de decir que Omar Fernández es la unión de no solamente de leonelistas, no solamente de peleistas, sino también algunos PRMistas simpatizan con él, pero el caso del padre, que estabas hablando al inicio, el tema del liderazgo del presidente Fernández, siendo alguna, lo tiene, es el actual expresidente que más tiene como tasa de simpatía, pero también tiene una alta tasa de rechazo. Sin duda alguna es el candidato con mayor tasa de rechazo, señor Manuel. De igual manera es el expresidente de los últimos 25 años con mayor tasa de rechazo. Pero hay un factor indispensable que es su partido, que es el partido que todavía tiene como que muchos desafíos, le hace falta crecer. El tema también de que el partido no tiene tasa de rechazo como si la tiene el PLD. Pero como les dije de un inicio, falta mucho para que el tema de las elecciones se cocine mejor y para qué estaremos para analizarlo. Sí. Bueno, como experto en marketing político, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, yo te señalaba unas declaraciones que ofreció el expresidente Danilo Medina en el marco de una asamblea partidaria. Y él hablaba que las encuestas le indican que el PLD se está recomponiendo, de alguna manera se está acercando a esa masa electoral que otrora le dio su respaldo. Pero cuando decía eso, no habían sucedido algunos acontecimientos que yo pienso que tendrán algún nivel de impacto en el PLD. Por ejemplo, el acuerdo de Maxi Montilla, su cuñado, con el Ministerio Público, donde está devolviendo casi más de 3.000 millones de pesos. Eso de alguna manera tiene un impacto político dentro del PLD, a pesar de que el PLD y el propio Medina se ha apresurado a aclarar que él no forma parte del Partido de la Liberación, de la matrícula del Partido de la Liberación Dominicana. Pero sucede que son hechos que ocurrieron durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Hasta qué punto tú entiendes que esto podría afectar ese crecimiento que, según Danilo Medina, le está mostrando en estos momentos las encuestas? Sin duda alguna creo que el crecimiento se va a ver de aquellos indecisos, por una parte, de que habría una especie de hartazgo o decepción de los PLDistas ante su partido y sobre todo su liderazgo, o lo que estamos viendo hoy en día, esa migración de PLDistas hacia la Fuerza del Pueblo. Sin duda alguna no va a haber ningún tipo de migración de PLDistas al PRM, pero sí a independientes o una especie de ponerle fin a su simpatía a nivel partidista. El PLD, a diferencia de la Fuerza del Pueblo, señor Manuel, tenía dos frentes. Uno, como fuerte en las posiciones, atacar al gobierno, el PRM, pero también tiene que responder a la oposición, es decir, es la oposición de la oposición, es decir, que tiene que una tarea importantísima de mantenerse homologado el nivel de la Fuerza del Pueblo para mantenerse en vilo ahí, en vida, en la tasa de simpatía partidista. Mientras que Leonel solamente tiene una sola tarea, y lo hemos visto en sus discursos, que es solamente atacar al PRM, al gobierno, pero no se baja de nivel a atacar a los peleistas. De hecho, en ningún momento sus discursos lo ha hecho. Todo lo contrario. Hemos visto el análisis de discursos que ha hecho su hijo, que le ha dado la bienvenida, ha abrazado al PLD y a los micropartidos que le dieron esa victoria en las elecciones. Se ha presentado como un partidario de un bloque opositor.
para enfrentar al gobierno. De hecho, en unas encuestas que publicamos en Momentum hace unos meses, le preguntamos a las personas cuál verdaderamente piensas tú que es el líder de la oposición dominicana. En primer lugar lo obtuvo Leonel Fernández y seguidamente, aunque no lo crean, lo obtuvo su hijo, Omar Fernández. Y en un tercer lugar, ya rezagado, al nada más y nada menos que el expresidente Danilo Medina. Eso responde la ardua tarea que tiene el PLD y su liderazgo en responder leal no solamente al gobierno, sino también a la Fuerza del Pueblo. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, ya dijimos que son más de 8 los aspirantes presidenciales. Bueno, son personas que previamente lo identificó el propio presidente de la República. Casi una semana después de él resultar electo para la reelección, él convocó a las oficinas del PRM a estos aspirantes y le dijo, bueno, salgan, que la carrera está abierta. Ahora bien, ¿cuál es el escenario que se está planteando dentro del Partido Revolucionario Moderno? Porque son 8 o 9 de lo que se conocen. Se han publicado tímidamente resultados de encuesta, pero parece que todas coinciden en perfilar a David Collado, el actual ministro de Turismo, como el hombre que está liderando esas encuestas. Sin duda alguna yo los diferencio o los categorizo o los encasillo a estos candidatos del PRM de la siguiente manera. Están esos directores PRMistas originarios, bien, que ahí encajan o caen, como lo que es Wellington Arnaud, también está Yayo, está Víctor de Asa, hasta ahora lo que está marcando en las encuestas. Luego de esto, yo los encasillo a los directores no originarios PRMistas, que es Guido Gómez. Hay que recordar que Guido Gómez es más conocido que otros directores del PRM, tiene más experiencia política, no es PRMista originario y participó, que es lo más importante de todo esto, en unas primarias del PRM en el 2023, obteniendo un 5% importante a nivel partidista. Y en otra etapa, para decirlo así, otra capa colocaría lo que sería Raquel Peña y Carolina Mejía, que una no es PRMista originaria como sí lo es Carolina, pero ambas tienen experiencia electoral. Es decir, la alcaldesa tiene 2 recientes victorias, igualmente que la vicepresidenta. Carolina ya estuvo unas elecciones partiendo como figura vicepresidencial en la tarjeta del PRM en el 2016, pero tienen esa facilidad de ser más conocido y resultados a la vista. Y esta otra capa, que está el caso del ministro de Turismo, que desde mis encuestas en el 2019, señor Mandel, ha marcado fuera de la capital y le gusta mucho a tantos PRMistas como no PRMistas. Es decir, la campaña va a ser ardua, vamos a ver que a medida que el tiempo se concentraría, se despolarizaría estos actores y se unirían, por ejemplo, un Wellington Arnaud a favor de una Carolina, qué sé yo, o viceversa, un Yayo a favor de Carolina. Entonces, se van a despolarizar a medida que pase el tiempo. Pero sin duda alguna pienso que estamos muy prematuros a los que va a pasar en el 2028. Bueno, interesante estos análisis, planteamiento de Jorge Saade aquí en relación a las encuestas, tanto a nivel político como a nivel comercial, pero básicamente abordamos hoy los temas de los resultados de encuestas que se conocen o no se conocen, pero que de alguna manera miden proyecciones políticas en la República Dominicana. Gracias, don Jorge. Bueno, nos vamos con una pausa comercial. Retornamos con Henry Ebrard, que nos estará abordando temas de interés económico, pero volvemos a retornar aquí con Jorge Saade, porque esta vez pasamos al campo internacional. Retornamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto.
En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Bueno, como le prometimos antes de la pausa, Henry Ebrard nos trae ahora su comentario y análisis económico. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes, para analizar lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Y usted sabe que los días viernes los dedicamos a seleccionar un tema en especial. Hoy el tema va a ser un cuestionario, las preguntas para las cuales esperamos que el mes de septiembre nos trae respuestas. Veamos, primero, ¿empezará a bajar la tasa de interés en los Estados Unidos? La respuesta prácticamente asegurada es un sí. A mitad de mes, el 17 de septiembre, se va a dar la próxima reunión de la Reserva Federal, en la cual se espera que veamos uno de 2 o 3 recortes de aquí a fin de año. La publicación hoy de un informe del mercado laboral en los Estados Unidos que confirma que se están creando menos empleos, o sea que la economía está frenando, es un argumento adicional para permitir que se dé esta primera baja de la tasa de interés después de varios meses. Pregunta número 2. ¿Seguirán creciendo los precios del oro? Veamos, esta semana el oro por primera vez en la historia alcanzó un valor superó el nivel de los $3,600 la onza. Es el más alto en toda la historia. ¿Por qué eso es importante para República Dominicana? Hoy muy fácil. La República Dominicana es hoy en día uno de los principales exportadores de oro a nivel del continente, y gracias al excelente contrato que ha sido firmado entre los que administran, que explotan la mina de oro de Pueblo Viejo, Barrick Gold y su otro socio Newmont, con el Estado dominicano, cada vez que sube el precio del oro, las recaudaciones derivadas de la explotación de este oro por el crecimiento casi exponencial que está teniendo la ganancia de la mina, hace que las recaudaciones se disparan. Solamente un ejemplo: de acuerdo a los datos ya oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos, al mes de julio, las recaudaciones han crecido este año, en el caso de lo que proviene directamente del Pueblo Viejo, en un 156%. El año pasado, de enero y julio, se habían recaudado 7.566 millones de pesos,
y este año 19.400 millones, prácticamente 12.000 millones de pesos adicionales. Y hoy el banco de inversión Goldman Sachs de Estados Unidos, que es uno de los que más sigue el mercado del oro, acaba de publicar que proyecta para el año que viene, de aquí a mitad de año, precios que alcancen los, escuche bien, $4.000, y de que si siguen las tensiones entre la Casa Blanca y la Reserva Federal de los Estados Unidos, eso pudiese socavar la credibilidad de la Reserva Federal como garante de la política de evitar que surja la inflación. Eso pudiese llevar los precios del oro el año que viene casi hasta los $5.000, lo cual sería una tremenda noticia para el fisco dominicano. Al revés, en el caso del petróleo, van a seguir bajando los precios. Hemos visto como cada vez más nos estamos acercando a los $60. No creo que pueda ir mucho más allá, debajo de los $60, porque en ese nivel muchos productores no están teniendo rentabilidad. Ahora, en el caso de la República Dominicana, es importante señalar que ya estamos casi a la puerta de que pudieran empezar a bajar los precios de los 5 combustibles que quedan congelados, GLP, ambas gasolinas y ambos gasoil. En el caso del gasoil, que es el caso más extremo, porque en esta semana recibe subsidio entre 11 pesos 14, el caso del gasoil óptimo, y 13 pesos 09 en el caso del gasoil regular, tomando en cuenta que más o menos por cada dólar que se mueve el precio de los combustibles a nivel internacional, eso equivale a unos 2 pesos 60, 2 pesos 80 en términos de precio de venta. Estamos diciendo que probablemente haría falta que bajara otros 4, 5, 6 dólares para que puedan empezar a bajar los precios, o sea que todavía falta algo. Finalmente, ¿seguirá subiendo el dólar de los Estados Unidos del mercado local? Eso es una pregunta muy importante. Hemos visto como en agosto un incremento muy fuerte de la tasa de cambio. Entiendo yo que en la medida en la cual se confirma que en los Estados Unidos va a empezar a bajar la tasa de interés, no solamente en el mes de septiembre, sino otras 2 veces por lo que va de año y 2 o 3 veces adicionales del año 2026, eso debería de hacer bajar la presión sobre el mercado cambiario aquí. Finalmente, ¿qué pasará con el crecimiento del PIB? Yo creo que vamos a seguir viendo cierta reaceleración, pero tomando en cuenta que en el primer semestre hemos acumulado apenas 2.4% del PIB, lograr un crecimiento entre 3.5 y 4% durante todo el segundo semestre es cuesta arriba. Será difícil crecer por encima del 3% al cierre del año 2025. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que aprovechen el fin de semana para seguirme en mi cuenta de Twitter, @GebrarH, y por supuesto les invito a que regresen con nosotros. Será cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su siempre interesante comentario y análisis económico. Nos vamos con una pausa. En breve estaremos nuevamente con Jorge Saade tratando temas de interés internacional como hacemos cada viernes. Así que retornamos en breve.
Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Mire, cada viernes la parte final de Propuesta de la Noche la dedicamos ya para tratar con Jorge Saade temas de interés internacional. Haití sigue ocupando la atención no solo de República Dominicana, sino de la comunidad internacional. Recuerden que la semana pasada hablamos precisamente del plan que se ha trazado, de la hoja de ruta que se ha trazado la Organización de Estados Americanos para de alguna manera devolver la estabilidad en Haití. Es una hoja de ruta que incluso ya tiene un monto asegurado, un presupuesto hecho, solamente esperando el aporte de la comunidad internacional, en este caso de la comunidad latinoamericana, para financiar lo que es esa hoja de ruta. Por el otro lado, tú tienes Naciones Unidas, que igualmente se creó una hoja de ruta con relación a Haití, pero hasta la semana pasada se quejaba el secretario general de la ONU de que apenas el presupuesto que se ha hecho para financiar esa hoja de ruta, el cumplimiento de esa hoja de ruta en Haití, apenas la comunidad internacional había aportado el 10%. No hay realmente interés en apoyar lo que es una solución a la crisis haitiana. Y en estos momentos el problema sigue vigente. Hay mucho desplazamiento tanto interno como externo en Haití. Jorge, la situación no ha cambiado en Haití. La situación sigue siendo la misma y por el contrario se agrava, porque ahora se pone de manifiesto también el problema del hambre, el problema de la inseguridad, está el problema de la inseguridad, pero está el problema del hambre. No se conoce hasta qué punto se ha avanzado. En el plano militar se dice que se están utilizando drones y esos drones están causando muchas muertes civiles, de guerrilleros, pero también de elementos de la fuerza de seguridad. ¿Qué tenemos realmente en Haití? Parece que la prioridad de los haitianos es construir la casa por el techo. Y la propuesta que han anunciado recientemente es en materia institucional, que es legal, que es el cambio de la modificación de su constitución, que reside y que lleva muchísimo tiempo, también por esta tradición europea francesa del sistema parlamentario. En virtud de lo que tú has dicho con el tema que hay una crisis económica, social, también política, hablamos de hambre, hablamos también de perseguimientos dentro del territorio haitiano, refugiados internos, refugiados externos. Parece que la solución es la modificación y cambiar un sistema parlamentario a un sistema netamente presidencial como lo es la República Dominicana. Si producción me coloca en las pantallas el diagrama que expusimos que vamos a exponer a continuación sobre el sistema parlamentario, se lo agradecería. Actualmente la Constitución haitiana es un sistema parlamentario, que es un sistema parlamentario en donde el poder ejecutivo reside en su mayoría en el Parlamento. Esto se dice porque es ahí donde se elige a la jefatura de gobierno y en este caso la jefatura de Estado. Las personas o los electores haitianos llevan a cabo la soberanía reside en ellos, pero ellos lo trasladan de manera indirecta hacia el Parlamento. Y este es el Parlamento quien elige a las autoridades del Poder Ejecutivo. Por un caso está el presidente, bien, que es el jefe de Estado, que en la mayoría de los casos maneja el tema de las relaciones exteriores del Estado, una que otra política pública, materias de seguridad y defensa. Y está el otro, que es lo que hablamos nosotros los politólogos como el fontanero, aquel que hace el trabajo sucio,
que es el primer ministro, su premier, que es el jefe de gobierno, que es el que lleva de práctica y en la realidad, en el terreno, realmente la funcionalidad del poder ejecutivo, la administración del Estado. Quieren mutar, quieren trasladarse a un sistema mucho más práctico que ha tenido resultados no solamente en el continente, sino en otros mundos, que es la centralización, señor Manuel y televidentes de Propuesta de la Noche, del poder ejecutivo en una sola figura que sería el presidente. Pero esto obligaría, sin duda alguna, la creación de un vicepresidente que no lo vislumbra hasta ahora la Constitución haitiana, muy parecida a lo que sucede hoy en día en República Dominicana desde hace muchísimo tiempo, de la presencia de un presidente que él comparte esa figura de jefe de Estado y jefe de gobierno, y una vicepresidente o un vicepresidente que lo ayudaría a más o menos a manejar el país. Entonces pasaría de un gobierno parlamentario para ser un gobierno presidencial donde los haitianos tendrían que ser llamados por dos oportunidades, una para elegir a los representantes ante el Congreso, en este caso el Parlamento haitiano, y nuevamente de igual manera hacer lo mismo para ser electo el presidente. Sin duda alguna es algo muy positivo, a pesar de las críticas que hemos hecho de que no es una prioridad, porque la toma de decisiones es más efectiva y muchísimo más rápida, y sobre todo un país que lo necesita en la toma de decisiones. Manuel. Sí, bueno, se trata de un sistema de gobierno que Haití no le ha dado resultados. Eso de tener un parlamento que te coge un primer ministro, un presidente, realmente el sistema no le ha dado resultados a Haití, y Haití ha vivido en una crisis institucional permanente. Es decir, no hay solución en base a esto. El mismo hecho, por ejemplo, tú recuerdas el asesinato, el manicidio contra el presidente Jovenel Moïse. Lo que planteó Haití fue un vacío, porque al no haber un vicepresidente, entonces tendría que ver la figura que tomaba el poder. En ese caso estaba un primer ministro, pero eso generó igualmente el hecho del asesinato del presidente. Eso genera también una crisis política que ha desencadenado en la actual situación que tiene Haití. Pareciera que tuvo que ocurrir ese magnicidio para percatarse la importancia del sistema presidencial. Ante la eliminación o la capitación del Poder Ejecutivo, reside su vicepresidencia. Pero como tú bien dijiste, en este caso aterrizó todo en el primer ministro de ese entonces en manejar tanto la jefatura de Estado como jefatura de gobierno. Ha habido muchísimas críticas para los teóricos del derecho constitucional y los politólogos en torno al sistema parlamentario. Y lo hemos visto en la realidad. Hemos visto como países, para no irnos a otros países de tercer mundo, como lo es Bélgica, señor Manuel, de que este sistema parlamentario ha ralentizado las funciones del Estado y ha como que estropeado el buen funcionamiento de la aplicación de políticas públicas y de un buen gobierno. Lo hemos visto también en el Líbano, donde ha habido un vacante presidencial por muchísimos tiempos porque el Parlamento no se pone de acuerdo para elegir a un presidente. Entonces, parece que la Constitución haitiana, ante esta nueva reforma del Comité Directivo de la Conferencia Nacional de ese país, pareciera de que la creación de un presidente y un vicepresidente sería la solución. Porque, a diferencia de otros países como lo es Líbano, Bélgica, con la diversidad cultural, política que hay, Haití no la tiene. Es un país totalmente homogéneo, en donde posiblemente todo radica en una sola figura. Jorge, pasando a otro tema. La semana pasada, la semana pasada se convocó en China una cumbre que la presidió Xi Jinping, que es el presidente de la República Popular China, pero en la que existieron líderes de la calidad de Vladimir Putin, el líder de la India y una veintena de países. Esta cumbre fue auspiciada por la Organización para Desarrollo de Shanghái. Es una iniciativa que China creó en el 2021, pero que ha tomado vigencia ahora, sobre todo porque de esa cumbre, Jorge, salió la decisión, lo anunció el presidente de China, de crear un banco de desarrollo con un capital importante, me parece que 14.000 o 140.000 millones de dólares, que vendría a ser como el brazo económico de China para auxiliar económicamente otras economías que están básicamente en esa línea, en la línea china, en la línea de estos países que confrontan a Occidente. Pero sorprende la presencia de la India en ese encuentro, porque la India y China, Rusia,
prácticamente representan un alto porcentaje de la población mundial. Entonces, lo que te estoy hablando es que esto surge precisamente en un escenario donde Estados Unidos prácticamente congela la ayuda al desarrollo. La desaparición de la USAID lo que hace que Estados Unidos cierra la colaboración hacia Occidente o hacia otros países del mundo que necesitaban de esa ayuda, pero eso se ha cerrado en la administración Trump. China de alguna manera trata de colarse en ese vacío que se deja y de ganar terreno. Sin duda alguna, señor Manuel, el mundo aborrece el vacío. Y el vacío que ha dejado Estados Unidos en su protagonismo en la política internacional ha sido, o lo está buscando, ser ocupada por parte de China y estos países que, vamos a decirlo, ese bloque antioccidental. A pesar de que han existido países del bloque de América, sin duda alguna pareciera que apuestan a ese mundo multipolar o un mundo unimultipolar en donde uno de los polos que haría frente a Occidente sería el caso de Vladimir Putin con China. Lo que me encanta de este tipo de conferencias y plenaria es las fotos que se dan. Hay una foto muy interesante, si producción me la facilita en sus pantallas, es la presencia en donde la vanguardia, la punta de alza de esa cumbre es protagonizada, o sea, lleva todos los focos de esa triada como lo es Putin, Xi Jinping en su calidad de anfitrión y nada más y nada menos que el líder norcoreano Kim Jong-un, de la dinastía Kim de Corea del Norte. Esto es sin duda alguna una respuesta a la política exterior de Estados Unidos y sobre todo esos discursos y esa toma de decisiones por parte de Trump de mostrar los dientes hacia parte del mundo. Le responde el mundo no occidental, es una especie de BRICS con BASIC, con países no alineados para hacerle cara al tema de Estados Unidos. El tema es que Asia es un continente donde convergen muchísimas liderazgos y además de conflictos. El tema es quién se va a robar ese protagonismo, si es Rusia con su poderío militar encabezado por Vladimir Putin o en su caso sería China con su poderío nada más económico. Bueno, ahí habría que apostar a China, porque China no solamente tiene poderío militar, lo mostró en el discurso ese del 80 aniversario de la batalla del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, lo mostró ahí porque incluso eso hasta provocó que Donald Trump saliera con su estilo diciendo que China, Rusia y la India están conspirando contra Estados Unidos. Pero lo que te refiero es que evidentemente aquí China parece como la que va a ejercer el liderazgo dentro de esa triada que tú mencionas. Y la importancia del tema económico por encima del tema militar. Una Rusia muy debilitada ante los conflictos que está sumergida. Hemos visto como un Putin un poco... tú colocar, señor Manuel, a un líder como Vladimir Putin de un costado y tú en tu calidad de presidente chino en el centro, es un mensaje que tú le das a la comunidad internacional y a la opinión pública. Sí. Jorge, en la región hubo dos elecciones interesantes. Una fue la de Guyana. Y la pregunta, por ejemplo, que se hacía antes de este proceso electoral, ¿quién va a administrar en Guyana los millones que está dejando la industria petrolera, el gas y el petróleo que se ha conseguido en Guyana? Y gana el partido de gobierno. En Jamaica hubo también unas elecciones bastante llamativas porque hubo, yo creo que 17 candidatos a la presidencia de la República. Pero esos dos hechos ocurrieron. Digo lo de Guyana porque ya hay una cercanía con República Dominicana. El presidente dominicano ha ido 2 o 3 veces a Guyana. Incluso hay un acuerdo ya firmado con Guyana, pero concretamente Guyana ya se coloca en el liderazgo del crecimiento económico en la región, básicamente a esos yacimientos petroleros y de gas. Y eso muy bien lo sabe el Palacio Nacional por ese acercamiento importante que ha hecho el presidente Luis Abinader en suscribir convenios, como bien dijiste, con la República Cooperativa de Guyana. El tema que generó mucha sospecha en estas elecciones fue la tardanza de entregar los resultados, que supuestamente se iban a entregar el mismo domingo, pero no fueron sino hasta finales del día martes que se entregaron oficialmente los resultados. El resultado fue la reelección del partido oficialista, sin duda alguna un gobierno muy populista, que ya han sido
unos 4 años que busca afianzarse el poder en ese margen, en ese marco de la administración de las proyecciones petroleras que va a tener Guyana, que sin duda alguna ha desplazado a otros países de la región como en materia de exploración, explotación y muy próximamente el tema de la exportación de petróleo. Pareciera que la victoria de tanto en Jamaica como en Guyana, en el Caribe, del oficialismo, es un mensaje de la población de que buscan mantener el status quo, no se arriesgan en apostar a la oposición, no se arriesgan a hacer cambios como que drásticos en materia política, porque lo hemos visto en la región donde apuestan al partido contrario como una especie de voto castigo y parece que el resultado es totalmente adverso a lo que esperaba el electorado. Sí. Bueno, un tema que nunca falta en la agenda internacional es la situación Ucrania-Rusia. Ayer hubo una cumbre, una especie de cumbre en París, donde se reunieron los 35 países que se conocen como los dispuestos. Son países que están apoyando a Ucrania a pesar de esos vaivenes, de esos zigzagueos que ha dado Donald Trump con relación al caso de Ucrania-Rusia. Pero en este caso, Emmanuel Macron anuncia que lo que tienen dispuesto estos países, bueno, se llaman los dispuestos, es un nombre bastante típico. Hollywoodense también. Sí. Entonces, lo que tienen dispuesto estos países es que una vez se logre la paz Rusia-Ucrania, ellos van a desplegar tropas en Ucrania para la seguridad de Ucrania. Putin respondió de momento, dijo que desplegar esa fuerza actualmente sería para Rusia como objetivos militares. Pero indudablemente de que ellos están trazando ya cuál sería el plan de la OTAN, en este caso de la OTAN o de estos países, una vez lograda la paz con Ucrania, para asegurar que Rusia no vuelva a invadir nuevamente a Ucrania. Lo que no está seguro es cuándo se producirá esa paz, porque ya el hecho de un encuentro entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky parece que va lejos, porque Putin precisamente en esta cumbre de Pekín, de Rusia, de China, dice, bueno, si Zelensky quiere hablar conmigo, que venga a Moscú. Lo que se entiende como burlona. Sí. Y la pregunta de Siria, Zelensky hasta Moscú, que temas de seguridad ya le garantiza. Sí. Sin duda alguna, en todo conflicto siempre se establece por parte de Occidente la creación de una coalición. Lo hemos visto en la coalición contra Daesh, lo hemos visto en la coalición el siglo pasado contra Irak, ¿te acuerdas? También en la coalición liderada por Arabia Saudita contra los yemenitas. En este caso es la coalición de estos países que están dispuestos a respetar las garantías de una Ucrania posguerra. Pero pareciera que los europeos se han enfocado más bien en lo que va a ocurrir después de la guerra, después del fin de la guerra, sin haber concretado la paz. Y hemos visto como la tensión y el interés de Estados Unidos de poner fin a ese conflicto se ha disuadido, se ha dispersado en el ambiente. No lo ha emitido Trump, parece que se ha decepcionado, parece que el fin de la guerra o va a tardar un poco, señor Manuel, o va a ser una paz a medias. O sea, no va a ser totalmente una suscripción, un acuerdo de paz totalmente serio. Hemos visto que en varias oportunidades Zelensky siempre lo ha dicho, y sobre todo en la reunión con Trump y ante los europeos, es la garantía que necesita tener Ucrania después de suscribir un acuerdo de paz con Putin. Es decir, que no se vuelva a ocurrir los escenarios del acuerdo de Minsk, en donde después de que suscribieron la paz por parte de rusos y ucranianos, nuevamente Rusia invadió territorio ucraniano, con lo que está pasando hoy en día. Es decir, para no volver al escenario que está pasando hoy en día, de que a medida que pase el tiempo y de vez en cuando Rusia nuevamente invade territorio ucraniano. Y lo más importante de todo esto es que el conflicto solamente se está limitando a una guerra de retórica, de una guerra de discurso por parte de interlocutores, ya sea por parte de Putin. Hemos visto que también la OTAN ha desafiado de que no es importancia Putin el despliegue o no de tropas occidentales dentro de Ucrania, pero pareciera que el conflicto, a pesar de todas las predicciones, por ahora no tiene fin. Bueno, eso te iba a decir, porque uno dice hasta qué punto la Unión Europea tendrá la capacidad de mantener el suministro de armamentos bélicos a Ucrania para que Ucrania sostenga esta guerra,
porque la negativa de Estados Unidos ha dejado a Ucrania un poco débil para seguir enfrentando a esta invasión patrocinada por Putin. Y uno encuentra que la posición de Rusia cada vez se radicaliza más porque Rusia ha ido avanzando terreno en Ucrania. Por ejemplo, ya Rusia dice, no habrá paz sin que Ucrania renuncie a la soberanía de los terrenos que hemos conquistado en el plano militar. Entonces, así realmente no puede haber paz. El problema es este protagonismo, insistencia y necesidad por parte de los europeos es una respuesta a ese desinterés por parte de Putin en el conflicto. Por parte de Trump en el conflicto. Trump tenía las mejores intenciones porque una necesidad, una carrera, no solamente llegar al cielo, sino obtener el premio Nobel, pero pareciera que la invasión rusa por parte de Putin sobre Ucrania lo impide alcanzar estos logros. Hay una necesidad por parte de los europeos de ponerle fin a este conflicto porque temen de que esto se extienda no solamente en tiempo, sino en terreno y territorio ucraniano y quién sabe, más allá de este país. Lo importante de todo esto es que la necesidad por parte de los beligerantes del conflicto, llámese Rusia, llámese Ucrania, llámese los europeos, de mantener ante la palestra pública este tema de conflicto para que no pierda su validez. Sí, bueno, la verdad es que no se vislumbra una paz al doblar de la esquina entre Rusia y Ucrania, y el conflicto en Gaza, lamentablemente no hay tiempo para más, pero sigue igualmente su escalada, porque Israel ya reconoce que tiene el 40% del control de Gaza. Y lo que se vislumbra en el ambiente, en el horizonte, es que efectivamente va a tomar el control pleno de Gaza. El problema está quién va a ocupar ese vacío dejado por Hamas. ¿Será lo mismo de los que están gobernando Cisjordania? ¿Será Israel? ¿Será Estados Unidos? ¿Será otro actor palestino? No lo sabemos. Bueno, señores, hasta la próxima semana, bueno, hasta el próximo lunes, pero agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche. Jorge Saade, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre, gracias por su sintonía y le deseamos no solamente buenas noches, sino también un buen fin de semana.